el coloso expreso decano con rumbo a la meta del triunfo final, forjando su historia con grandes victorias que cubren de gloria su franja triunfal. Al ver que peligra el once aguerrido, exclama su hinchada con gran emoción: adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combativo y siempre campeón. Flamea orgullosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón. La fe victoriosa que inspira tu enseña es obra grandiosa de tu tradición. Los blancos pañuelos ya cubren el cielo, premiando elocuente tu obra titán. Tres hurras a Olimpia y a sus dirigentes y a los bravos leones del gran capitán. Al coloso expreso decano con rumbo a la meta del triunfo final, forjando su historia con grandes victorias que cubren de gloria su franja triunfal. Al ver que peligra el once aguerrido, exclama su hinchada con gran emoción: adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combativo y siempre campeón. Con la hinchada te canto, oh, dale, dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, dale, oh, 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 dale, dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, dale, oh, oh. Olimpia sos mi vida, más que un sentimiento. Aunque ganes o pierdas, yo te sigo y te aliento. Vamos a poner más huevo y otra copa ganemos. Oh, dale, dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, dale, oh. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva programación de Ñan de Franja Radio. Hoy lunes 5 de septiembre del 2022, cuando pasaron 42 minutos de las 20 horas. Hoy un lunes muy especial porque recibimos a un Olimpia puntero luego de 1 año y 5 meses. Bastante tiempo que
el franjeado volvió a recuperar el sitio que se merece a nivel local, al menos hablando a cuestiones de números y cuestiones de ubicaciones. Olimpia consigue iniciar súper bien el mes de septiembre. Anteriormente decíamos un agosto muy positivo y nos encontramos con un septiembre demasiado maravilloso hasta el momento para el Club Olimpia. En esta noche me encuentro con mi compañera Montserrat Amarilla. Monse, buenas noches. Buenas noches Jesús, buenas noches Mati, buenas noches a todos los que nos están viendo y a nuestros queridos hinchas olimpistas. Arrancamos septiembre arriba en la punta, en la cima como se dice, todos contentos y muy felices por los logros de nuestro querido club. Luego de una larga jornada que estuviste presente en el este del país, en el CDO, como estamos acostumbrándonos a decir. Viajé con mi grupo, con nuestro grupo, con la gente de Ñan de Franja. Estuve presente en el este del país haciendo la previa con todos ellos. Me sentí como en casa, como se dice. Totalmente lleno el estadio, la gente feliz. Fue una verdadera fiesta lo que vivimos en Ciudad del Este el día de ayer, Jesús. Bueno, y me imagino también que aquí desde Asunción, nuestro gran compañero Matías Ramírez, feliz, contento también en esta nueva ubicación en que se encuentra el Rey de Copas, luego de muchísima batalla en el campeonato. Buenas noches Jesús, a Monse, a todos los que nos están viendo por todas las distintas redes sociales. Y como vos lo dijiste, empezamos septiembre como tenemos que empezar, con el pie derecho. Y ahora, arriba de todos, desde los dos equipos, bien arriba. Y esperemos que este sea el puntapié inicial para continuar en esta senda victoriosa. Ahora más que nunca Olimpia va a tener esa doble presión porque siempre va a ser al primero al que van a mirar. Entonces yo creo que este es el momento en el que Julio Cáceres debe ser sereno, tranquilo y no dejar puntos en el camino porque se viene un septiembre cargadito de partidos. Bueno, normalmente se puede decir que en la etapa del año estamos ya en las fechas decisivas, ya lo que va a nivel del campeonato local, también la Copa Paraguay, que en prácticamente 48 horas el Rey de Copa estaría disputando otro partido contra el Club Libertad. Siempre el clásico blanco y negro últimamente está siendo muy especial porque hay cosas futbolísticas y extrafutbolísticas que mantienen una gran temperatura en ese partido, Matías. Totalmente, lo que vos decís, Jesús, es totalmente cierto. Hay mucho pro y mucha contra para lo que va a ser el partido del miércoles, pero yo me voy tranquilo, yo confío en lo que va a hacer el equipo y esperemos que, y esto va para vos, Giancarlo Puliadosa, no la caes porque toda gradería sur, preferencia y platea te vamos a salir a esperar. Bueno, ese es una advertencia, un ultimátum que se atreve acá el compañero Matías Ramírez a dar al árbitro. Pero nosotros vamos a irnos con Monse en el lado más agradable. Monse, estamos estudiando que en las redes sociales la gente tipo que le tiene muchísimas ganas al Club Libertad. O sea, el pueblo olimpista está con ganas de ganarle a Libertad y así quitarle de la Copa Paraguay, que tan importante viene a ser para el Club Olimpia. Bueno, el partido de este miércoles es un partido no tan fácil como sabemos. Tenemos un árbitro que no nos va a estar ayudando tanto. Bueno, ninguno de los árbitros que le toca a Olimpia luego le ayuda, porque volviendo a lo que fue nuestro árbitro de ayer, que vamos a estar tocando ese tema, no estuvo tan bueno. Y bueno, este miércoles es nuestro partido, lo que sería la Copa Paraguay contra Libertad. Un partido difícil, no va a ser un partido tan fácil de ganar, porque tenemos en contra lo que va a ser nuestro querido referee. Pero bueno, confiamos en nuestro equipo, confiamos en nuestros jugadores y creo yo que Olimpia va a demostrar ser el Olimpia de siempre y va a traer un resultado favorable para pasar a la siguiente ronda. Bueno, hay dos cosas que coinciden demasiado. En primer lugar, hay una observación contra el árbitro que está designado para las próximas fechas del Olimpia, cosa que ya fue similar en este fin de semana que pasó, en este fin de semana donde el Club Olimpia se instaló puntero del campeonato paraguayo. Partido que estuvo muy disputado también contra el 12 de octubre. Olimpia tuvo que viajar hasta Ciudad del Este para ser visitante, entre comillas, en ese gran partido donde Olimpia tuvo un altibajo, como se estaba diciendo Mati. Sí, como decía Jesús, tuvo su pro y su contra también, o como decir los altibajos, porque
antes que pasemos a las imágenes para darle un pantallazo rápido a la gente, fue un partido de los que pocas veces se lo ve a Olimpia. Es Olimpia con actitud, con salir a ganar, hasta que empató 12. Ahí Olimpia se nubló, pero eso vamos a playarnos después. Bueno, excelente, Mati, ahí que está más o menos haciendo la introducción a lo que fue esa gran jornada. En esa jornada tuvimos la fortuna de sentir la compañía de nuestra compañera, el público femenino. Estuvo ahí trabajando en producción y estuvo Monse muy presente. Se te notó demasiado emocionada, eufórica. Una parte ya estaba lagrimeando de los nervios. Muchas sensaciones que se vivió detrás del Club Olimpia. Fueron diferentes sensaciones, porque cabe destacar que este es mi primer viaje con el equipo de Ñan de Franja y fue una experiencia única, más bien un resultado positivo. Fue una verdadera fiesta, tanto al irnos a Ciudad del Este, al volver, ni qué decir. Y más bien ayudó al equipo Olimpia para nosotros también venir con esas ganas de esperar ya miércoles nuevamente para verle al Olimpia jugar. Cabe recalcar que la producción de Ñan de Franja Tours estuvo nuevamente presente, nuevamente activa. En este caso haciendo el viaje, haciendo el acompañamiento desde Asunción para CDO, como nos estamos acostumbrando a decir, Monse. Sí, y porque Ciudad del Este se pintó de blanco y negro. Vos sabés lo emocionante que era en el momento que nos bajábamos del estadio, vos mirabas abajo y las personas parecían unas hormiguitas de negro y blanco caminando, lleno. El estadio estuvo lleno y la verdad que fue una verdadera fiesta. Esa es la fiesta que yo esperaba. Con esa expectativa me fui y lo traje. Inclusive fue más de lo que esperaba, como se dice. Afortunadamente para el mundo franjeado, el Club Olimpia realiza ese viaje. Consigue nuevamente los 3 puntos. Luego de un partido muy disputado, Matías, como estábamos diciendo al inicio. Y el resultado de esos 3 puntos ubica al Club Olimpia en ese lugar que tan importante está haciendo en el año para el Club Olimpia. Totalmente. Y yo creo que esta era la forma correcta de empezar el mes. Como dije en la intro, es un mes cargadito. Se vienen partidos duros, partidos difíciles y la seguidilla es corta. Son rápidos lo que hay que resolver, porque estamos a menos de 2 meses, casi 3 meses de lo que va a ser la próxima Copa del Mundo, donde lastimosamente Paraguay no va a estar. Gracias, Harrison. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, excelente ahí toda la pasión que le entrega Matías. También queremos transmitir la pasión del público del Club Olimpia, que estuvo presente en el estadio, que estuvo haciendo la previa, que estuvo presente dentro del partido. Después el tercer tiempo fue demasiado importante. Acá, cuando mi productor Sebastián me dé el ok, pasamos al material exclusivo con las notas de Ñan de Franja que estuvieron in situ. Trajeron una bandera que dice Cristian vive. ¿Quién es Cristian? Y nuestro amigo que se fue en el más allá, ¿verdad? Y era un olimpista muerto también con nosotros. Un olimpista más. Bueno, tienen una bandera acá para que pueda ver la gente. Dice Cristian vive, un olimpista más. Le damos el honor a ustedes el día de hoy tenerles acá con esta bandera. Y sí, gracias a Dios estamos acá para... Cada vez que viene Olimpia sí o sí venimos nosotros con la bandera de nuestros amigos. De sus amigos. Cristian siempre presente en cada partido. Sí, presente sí o sí eso. ¿De dónde vienen? Encarnación estamos viniendo. Me imagino que hubo una previa antes de venir al partido. A ver, cuéntame un poquito, ¿cómo fue la previa para venir a la cancha hoy? No, y la previa fue despertarnos temprano, no podíamos dormir porque es el primer partido de mi Andalucía. ¿Cuántos años tiene? 1 año, 4 meses. Se cumple la frase que dice: una tarde mi viejo me llevó. Veníamos cantando todo el camino. Mi viejo me llevó también. Mi familia me llevó, se cumple ahora mismo. El sentimiento que tienen ahora. Dale, dale, ella agarra ese cantante, Ella cantante. Fanática de olimpista en camino. De familia, de la cuna ya. Fanática olimpista.
Estamos aquí con la gente del sur de la ciudad de Encarnación. Virginia, decime, ¿viniste con tu familia completita? Sí, con un grupo de amigos. Con un grupo de amigos. ¿Me recordás cómo es que se llamaba el grupo de amigos? Franjeado del Sur. Ah, no, había otro nombre más. Calzón Naranja, Grupo Calzón Naranja. Grupo Calzón Naranja. Bueno, estamos acá con el grupo Calzón Naranja. Vamos a estar haciéndoles unas preguntas. En caso que no responda bien la pregunta, van a tener que cumplir una prenda. Bueno, vamos con la pregunta. ¿Quién se anima a responderme? ¿Quién sabe más de historia acá? A ver, ¿quién? 2000 años más tarde. Pollo, vení acá piden por vos. Vení. No es cierto, Pollo debe luego. Debe la entrevista. Bueno, estamos con Pollo. Pollo, decime, ¿en qué año aparece la tradicional franja negra? ¿1902, 1912, 1909, 1923, 1930 o me doy? ¿Una ayudita? No. Acá Creo que en el 12. en 1900. Sí, bien ahí, vamos. ¡Vamos, carajo! Bueno, siguiente pregunta. ¿Quién? Vamos con Pollo de vuelta. ¿Y el premio? ¿El premio? Dale. Ay, espera. En mi casa. Bueno. Que va a dormir afuera. Bueno. ¿Qué marca rindió tributo a ODD haciendo alusión al tigre en sus mangas? Textil Paraná, Topper, Puma, Capa, Riango, Garry, Penalti y Loto. A ver. Ayudita, gente. Paraná, Textil Paraná. Una ayudita. ¿Puede haber otro? No. Ya, No, la error. oportunidad porque la primera. Bueno, dale. Vuelvo a repetir la pregunta entonces. Díganme la marca. Textil Paraná, Topper, Puma, Capa, Rianco, Garry, Penalti o Loto. Penalti. No hay caso. Van a tener que cumplir prenda. Puma. Fue Puma. Bueno, atrás de cámara vamos a preguntarle a Tadeo qué van a hacer. ¿Van a bailar? ¿Van a cantar? Les doy a elegir. ¿Bailar o cantar? Cantar. Dale. Empiecen nomás ya. Vayan pensando qué van a cantar. Qué bueno. ¿Qué vamos a cantar? ¿Cuál de todos? Así comienza el domingo de mi vida. Voy a la cancha con toda mi alegría. Tomando vino, cantando las canciones que me salen muy dentro de aquí a mi corazón. Y si la vuelta no damos, no me importa. Pandilla está re loca, no te va a abandonar. Por eso yo te quiero dar. Cerro, sos cagón. Si se te acaban los tiros, vos corres para el cajón. Bien. Muchísimas gracias, equipo. Calzón Naranja. ¡Vamos! Muy buenas tardes. ¿Tu nombre cómo es? Pamela. Fátima. Ara. A ver, dígame, ¿de dónde están viniendo ustedes? De San Lorenzo, calle I. ¿Llegaron hoy? Hoy. Acá. A ver, cuéntanos un poquitito la previa de cómo fue el viaje, el trayecto, el pálpite para el partido hoy. La mejor experiencia, el viaje genial. Ganamos 2-0, ganamos. Sí, yo también creo. Vinimos sin dormir, pero a full estamos. A full. Sí, es nuestra primera vez acá también. Es la primera vez que vienen a Ciudad del Este. Pero siempre me imagino siguiendo al Club Olimpia, ¿verdad? Siempre. Sí, siempre. Perfecto. A ver, díganme, con respecto al partido, ¿cómo ven al equipo que va a estar hoy jugando contra el 12 de octubre? La verdad que muy bien. A mí me gusta el equipo que está planteando Julio. Me gusta. Sí. A ver, chicas, ¿se animan ustedes a bailar para las cámaras de Ñan de Franja y para toda la gente ahí? Bueno. A ver, ¿qué música quieren bailar? Pone y nosotros bailamos. 1, 2 y trae aquí bailan las chicas. Diciendo que llega tu rito. Tírate más en la divina. Cuando te cruzo por la esquina. Estamos acá con Néstor y Martín. Hoy es un día especial, Martín. Hoy, ¿el cumpleaños de quién se celebra? Ale Silva. De Ale Silva. Le querés hacer un pedido especial, pero primeramente le vas a cantar que los cumpla. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Ale Silva, te quiero.
mucho Ale Silva. Feliz cumpleaños, Ale Silva. Feliz cumpleaños, Ale Silva. Feliz cumpleaños, Ale Silva. Feliz cumpleaños a ti. Muy bien, Martín. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Martín. Hacele un pedido antes de cortar. Rápido. Dame tu camiseta. Ya está, muchas gracias, Martín. Te voy a hacer una pregunta fácil para salvarte. Bueno, vamos. ¿En qué año Olimpia utiliza su franja negra sin sponsor y sustituye en el lugar por la frase Olimpia? Doy 3 opciones. 2010, 2011, 2012. Les voy a hacer una más fácil. 2013. 4 opciones tienen a elegir. 2010. Nada. Voy a quitar uno y les dejo 3. Voy a quitar el 2010 que dijiste. 2011, 2012, 2013. 2012. Bueno, ahora, ¿con qué año, en ese año 2012, quién era presidente? ¿Quién hizo eso? Recanate. Bien. Bueno, ahora, pero igual me quiero que ustedes canten algo hoy. No sé si quieren cantar, les voy a elegir. No precisamente canten música de Olimpia. Algún vallenato, no sé, música de damas gratis, no sé, algún grupo. Cántenme algo antes de entrar a la cancha. Dale, cántenme. Olimpia, yo te amo. Se llevó. No. Bueno, vamos. Vale, les voy a ayudar. Olimpia, yo te amo. Siempre te sigo a todo lado de corazón. Pongamos a huevo. Porque Olimpia lo queremos ver campeón. Y Cerroche, vos ya sabes. Que este año. Bueno, ya. Chau. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado, pero encontramos una nueva forma de hablar. De mi corazón. Qué importante el apoyo. Sigue cantando, mira cómo está Olimpia. Esas son cosas que pasan. Olimpia. Bueno, pero no, hay nuevo lunero desde este lunes 5 de septiembre. Olimpia arrancando súper bien. Y con el gran material que hicieron los compañeros. Felicitaciones a todos los que estuvieron en ese gran proyecto. Porque no es fácil viajar, ir, empeñar, dedicarse a lo que uno ama también. Por este gran material le mandamos toda la enhorabuena a Tadeo, Sebastián, Monse, Hugo, Iván, que estaba en coordinación, también Matías con los textos. Un trabajo demasiado importante. Y también felicitaciones al público de Encarnación. Estaba notando de Cazapá, de Asunción, de Calle I. ¿De qué lado los que no se fueron, Monse? Parecía una votación presidencial ese partido de Olimpia 12 de octubre en Ciudad del Este. No, vos sabés que la gente cómo se presta esa felicidad. ¿Ves que ya te vas loco en la mentalidad de que Olimpia va a ganar y ya te vas loco feliz? Y con esa mentalidad todos los hinchas estaban conmigo. Estábamos bailando, cantando en la previa.
haciendo preguntas, respondiendo, divirtiéndonos, todos felices estábamos. Y agradezco muchísimo a toda esa gente que se prendió, que me mostró su buena onda. A la gente de Encarnación, Casa Paz, Calle I, de San Lorenzo, que se iban. O sea, estábamos mucha gente ahí prendidos en la cancha, todos felices en la fiesta de Ciudad del Este. Bueno, y lo importante que intenta hacer esta producción es que el hincha sea el protagonista en cada jornada. En esta semana fue demasiado importante, Matías, ¿viste? El color, por más que siempre sea blanco y negro, el color, el júbilo y toda la alegría que llevaba el hincha del Club Olimpia en el estadio del 3 de febrero. A mí se me opinó cuando vi el material, sinceramente. Ya estaba viendo lo que iba a hacer en nuestro grupo, ya lo que podía hacer para el programa de hoy. Y te juro que me arrepiento de no haberme ido y no me pude ir por otras razones que lastimosamente no se dieron. Pero bueno, va a haber otros viajes próximamente. Y esa pasión, ese júbilo, eso es lo que le falta que Olimpia lleve más. Y mucha gente reclamó eso en redes, especialmente, que quieren que Olimpia lleve un partido importante al interior. Y creo que Cardona ayer con lo que dijo lo puede lograr. Y ojalá que, no sé si este clásico que viene porque será local, pero ojalá que pronto podamos tener un partido bien importante en el este del país. Bueno, el este del país últimamente suele ser escenario de partidos importantes, por decirlo así, porque personalmente yo pienso que la fecha más importante en cada jornada es el partido que disputa el Club Olimpia. Pero también hay que tener en cuenta, en Ciudad del Este últimamente está haciendo escenario de partidos, inclusive la selección paraguaya, que a pesar de no estar bien, se está llevando, se está trasladando. Y el comportamiento que hace la gente, el público, porque la gente de Ciudad del Este es bola que es funky nomás su estilo. No. La gente de Ciudad del Este es bastante olimpista, bastante futbolera, y eso se sintió esta jornada donde estuvo presente ahí el Rey de Copas. Estamos viendo con el material que ustedes tienen en nuestras espaldas, que inclusive hubo karaoke, se le cantó a Ale Silva. Imagínate, Monse, ¿qué te pasó a vos cuando ese niño empezó a cantar ahí a Ale Silva? Que ojalá que vea este material y le haga llegar, no sé, un mensaje, un saludo a este niño, porque estuvo de compositor, inclusive porque cambió la letra a la hora de saludarle a Ale Silva. Fue algo muy, muy tierno, porque cuando antes antes de grabar esto, el material, el nene se me acerca y me dice, o sea, se nos acerca a Tadeo, estábamos juntos, y nos dice que él quiere cantarle que los cumplas a Ale Silva, porque justo ayer fue el cumpleaños de Ale Silva. Quería cantarle, entonces me dice, yo le quiero cantar y quiero hacerle un pedido especial. Quiero una camiseta de él. El nene tenía su camiseta número 3, que eso no pude ya llegar a contactar porque tuvimos que cortar la entrevista porque estaban llegando los jugadores. Entonces el nene le canta y hace el pedido, y ellos son de Misiones. Desde Misiones se fueron al este, un viaje importante también. Desde Misiones, y el papá me pidió también ver la forma de que ese video le llegue a Ale Silva, a ver si es que puede regalarle su camiseta al nene, porque es bastante fanático. En cada partido tratan de venir acá en Asunción, porque eso me recalcó en caso que logremos conseguir que Ale Silva vea ese video muy tierno, porque le cambió la letra. Bastante ingenioso. Martín se llama el nene. Bueno, nuestro trabajo desde Ñan de Franja era reproducir y expandir ese video, ese gran momento. Subimos en todas nuestras plataformas digitales. Está en Twitter, en estos instantes estamos subiendo en Facebook, también está en YouTube. Y ojalá que llegue a manos de Ale Silva, ¿verdad? Lo de la camiseta, tipo, parece ya un campeonato del mundo para el niño, pero el tiempo dirá si merece o no. Mati, yo te quería tocar este tema. El niño se atrevió y le cantó a Ale Silva. Sí. Y tantos padres, tíos, amigos, tanta gente le quiere cantar a Ale Silva. ¿Vos qué tal ves esa parte? Yo no quiero dar tanto comentario porque, a ver, lo que ese niño hace es algo que él siente porque a él le ve a Ale Silva, pero nosotros, que somos del otro lado, somos los que queremos criticar. Y hay cosas que después, cuando pasemos el resumen, voy a decir.
Bueno, excelente. Es el lado A y el lado B de lo que da el fútbol. Como todo en la Porque vida. es inevitable mencionar que Ale Silva está dentro del cariño de todas las edades del público franjeado. Este niño estaba haciendo notar ese cariño, ¿verdad? Muchísima gente, Monse, estuvo viajando con el Tour Ñan de Franja. Bueno, nosotros nos fuimos con el bus lleno, fue una total fiesta. Vivimos ese irnos a Ciudad del Este, fue una verdadera fiesta con Ñan de Franja. En total nos fuimos 53 personas en nuestro bus. Nuestro bus estuvo repleto. Más de uno tuvo que de vez en cuando, hoy me siento, o ahora me siento yo, después te sientas vos y así. Todos felices y contentos cantando y disfrutando de lo que fue la fiesta en Ciudad del Este. Excelente ahí la coordinación, el gran público, el gran grupo que tiene Ñan de Franja Tours. Creo que quiero hacer un... Discúlpame, Mati. Quiero hacerle un agradecimiento a nuestro productor Sebastián Villanueva. Ya le cambié el apellido. Sebas Villanueva, que hizo posible este viaje, como siempre, un genio. Armó bastante bien y disfrutamos la fiesta. Creo que se olvidaron de dar un detalle. ¿Qué cosa? Lo que tomaron en el bus. No, Jesús, No, ese si no hay video, no se pasa. Ah, bueno. Lo que pasa en el bus se queda en el bus. Bueno, excelente. Vamos a hacer un cambio de frente y nos vamos acá a mi derecha, a la izquierda de ustedes desde sus pantallas. Y vamos a empezar a hablar de lo que dejó futbolísticamente el Club Olimpia dentro del partido. Salió la figura, un juvenil, un jugador demasiado importante que tiene el ADN ganador. Y le tuvimos como protagonista a Víctor Sebastián Quintana, que tenemos el material ahí, en breve pasa nuestro compañero. Pero yo quería tocar ese tema un poquitito con mi compañero Mati. ¿Qué tal viste el desenlace del partido? ¿Cómo le estuviste viendo a los protagonistas? Y yo no le quiero adelantar tanto a la gente porque la gente lo tiene que ver por sí mismo, pero lo que te puedo decir rápidamente, como un pantallazo rápido: el mejor partido, un sub-19 desde que se creó la ley. Así de sencillo. Bueno, había demasiadas expectativas porque varios sub-19 estuvieron convocados para este partido. Si me ayudas, Mati, era Bruno Recalde, Sebastián Quintana y el hijo de Julio César Cáceres, Thiago Cáceres. Bueno, 3 jugadores jóvenes, Monse, que aparentemente están madurando poco a poco, partido tras partido. Pero en este partido Sebastián Quintana se deslumbró y fue una gran figura dentro de este partido que afortunadamente colaboró para el triunfo del Club Olimpia. La verdad que Jesús, toda la gente que estuvimos ahí, lo que estuvieron mirando el partido, destacamos lo que fue la jugada que hacía el animalito Quintana, como lo dicen. Porque en cada juego, en cada pelota, él demostraba que podía. Él perdía una pelota, se iba a buscar, él hacía buenos pases, él hacía buenos centros. Solamente que le faltaba un poquitito más, obviamente, ¿verdad? Por ser casi, creo que es su cuarto partido que le dan. Es el tercer partido que juega Sebastián Quintana, el segundo como titular. El segundo como titular, y la verdad que le faltó un poquitito más de coraje, ¿verdad? En el momento que tenía varias oportunidades de rematar al arco, él hacía otra vez pases, pero estuvo muy bueno y para mí fue figura del partido. Bueno, mientras nosotros abrimos nuestro comentario de lo que fue el rendimiento individual de cada jugador, acá cuando tengo el ok de mi productor Sebastián, a ver si vamos pasando y vamos disfrutando lo que fue esa gran jornada del Club Olimpia. Me comentaron que Monse, cuando ingresaste al estadio, todavía ni en las notas, los videos, y Olimpia ya empezaba ganando 1-0. Bueno, en el momento de ingresar a la cancha, a los 48 segundos, con 9 toques, Olimpia convertía el primer tanto, ¿verdad? Para hacer la diferencia ya contra el equipo. Y Olimpia entraba a golear, fue lo que vimos, fue lo que nos mostró al inicio, ¿verdad? Con el gol de cabeza de Brian, de nuestro querido Brian. El killer. El poeta. El poeta del gol, como lo dicen. Ahí en el momento, yo pasé desapercibida en ese gol porque yo estaba llegando, me estaba ubicando, me estaba poniendo como para ver el partido. Ya Olimpia mete el primer gol, Jesús.
Bueno, con el comentario de mi compañera Monse, quiero ir directamente a Matías y recalcar eso. En lo que va del año es el gol más rápido del Club Olimpia en un partido oficial. No solo el más rápido de Olimpia, el más rápido del campeonato. Importantísimo. A los 48 segundos, 9 toques. Algo que yo no esperaba, sinceramente. Conociendo el equipo de Cáceres, es una pelota atrás y el pelotazo largo. Acá me están comentando algunos amigos y me dicen que el mejor sub-19 que viene en el Olimpia fue Eric López. Sí, tienen razón. Pero este año el mejor está siendo Sebastián Quintana, porque a partir de esta clausura recién se está dando la ley el sub-19. Pero yéndonos a lo que es el resumen del partido. A mí me gustó Olimpia los primeros 20-25 minutos. Cuando empata 2 de octubre a raíz de una desatención totalmente estúpida de la defensa, Olimpia como que aparece el gol y se nula del partido. Es como que entró en un bache futbolístico del que le costó salir, y donde realmente a mí eso me preocupa de los equipos de Cáceres. Que cuando se le convierte el gol a Olimpia como que nula. Olimpia como que no se despierta rápido. Lo mismo le pasó contra Resistencia. Solo que contra Resistencia fuimos mucho más al ataque, sabiendo que teníamos un hombre menos y que teníamos que ganar el partido porque estamos jugando el local y podíamos seguir en la punta del campeonato. Bueno, gracias a Dios seguimos en la punta y ahora estamos mucho más arriba todavía. Bueno, para ir actualizando un comentario que todo el mundo está pendiente y todo el mundo está actualizando. Desde acá volvemos a actualizar, a informar. Olimpia se encuentra como único puntero con 19 puntos. Exactamente. Segundo puesto por diferencia de goles a favor se encuentra el Club Nacional con 18. En tercer puesto se encuentra Cerro Porteño también con 18, pero como tienen menos goles, Nacional está encima de él. Los hermanos mellizos ahí medio que están juntos. Y en cuarta ubicación se encuentra el Club Libertad, que volvió a perder de visitante, está con 16 puntos. Bueno, volviendo un poquitito al partido, Matías, estamos festejando, está siendo un lunes muy positivo, pero a Olimpia le costó muchísimo llegar al segundo gol, que viene a través de un tiro penal que ya fue resultado de tantos ataques del Club Olimpia hacia el arco de Bernardo Medina, un arquero que es demasiado showman contra Olimpia siempre. No solo contra Olimpia, contra los grandes, porque él quiere demostrar que es el mejor vamos a decirle. Lo que vos decís, Jesús, es muy cierto. Olimpia no tenía situaciones de gol hasta que aparece el penal, porque la única que se me viene a la mente es la mano que tuvo Derly González para el gol de Efraín Montenegro, que fue anulado, y después un remate de Otálvaro que pasó al lado del palo derecho de Bernardo Medina. Después Olimpia prácticamente no generó mucho, hasta un pelotazo largo que agarra a Walter González, un penal polémico para algunos, para mí un penal claro, y que yo no me esperaba que Guillermo Paya, al que le puteé el lunes pasado, y todo el mundo, si mete un gol, mete un penal, hasta ahí. Bueno, pero también se nota ahí el compañerismo, Mati, en un partido demasiado importante. La figura de mayor nombre, que es el actual ídolo del Club Olimpia, inclusive de la selección paraguaya, está un atleta que está en su máximo nivel, como es Derly González, que le ceda la pelota. Es demasiado complicado, Monse, que alguien en su mejor momento, sí, Tomás hace la voz. Jesús, cuando en ese momento del penal, bueno, yo soy partidaria de no querer ver ningún penal cuando se tenga que chutar, ¿verdad? Pero en el momento que vi que Derlis le pasó a Paiva la pelota y Paiva tenía la pelota en mano como para ya chutar, dije, no, Derlis está loco. Era un gol que Olimpia necesitaba para ya final del partido. Era un gol que, ¿entendés? Era un gol que tenía que entrar. Mucha confianza no le tenía a Paiva. Te digo, Jesús y Mati, no le tenía confianza, dije que lo iba a errar, pero me tapó la boca y metió un buen penal, chutó de una manera muy segura. Me encanta la sinceridad que tiene nuestra compañera, porque es lo que te hace vivir el Olimpia. Todo siempre es demasiado al límite, y sí, había gente que de repente no tenían tanta fe
preferían que chuten otros jugadores. Inclusive estaban leyendo en algunos foros que pedían por Richard Ortiz, porque desde que ingresó al partido prácticamente estaba en un alto nivel. Y luego de ese penal, medio que Olimpia se empieza a acomodar. 12 de octubre ya con todo el tiempo que previamente estaba quemando, se veía demasiado obligado a atacar con más desesperación. Pero Olimpia afortunadamente se pudo parar al partido, inclusive con otro pelotazo, que es una gran pelota que mete el capitán Richard Ortiz. La baja Guillermo Paiva y la cierra el Pollo Recalde. Bueno, son 2 puntos más importantes dentro del partido. 2 cambios de Julio César Cáceres, ambos terminan en gol. Haciendo este pequeño resumen aquí con los compañeros de mesa, nosotros pasamos el material con audio de Tigo Sport para que la gente disfrute de lo que previamente estábamos conversando. Entre 12 de octubre y Olimpia. Cardoso que ya abrió bien para la subida de Torres. Balón que vino para Derlis González. González que se va acomodando. La marca es de Benítez. González descargó bien en la mitad de la cancha. La va manejando Quintana. Vino la pelota al medio. Está el primero. El cabezazo. Ataque a fondo, con toda la profundidad para el decano, con Derlis González que había recibido de Torres, la manejó muy bien Quintana, y qué combinación que finalmente termina con Brian Montenegro. Buscando la zona de Sanabria, paso para Derlis González y va camino al segundo y puede estar el segundo, va Derlis, la marca de Paulo da Silva, Derlis aguantó, jugó para Alejandro Silva de zurda y afuera, se lo perdió Olimpia, lo tuvo Alejandro Silva, pero el tiro de zurda salió levemente desviado. La marca es de Garcete, ya la dominó el 10, la tiene Derlis, centro para Montenegro, ¡oh! Tapó Medina, le quedó a Cardoso, de espaldas a largo, Cardoso descargó para Silva, le pegó de zurda, rebotó en Ferreira. En este caso el asistente Monieva no detectó por aquel lado, porque parecía que dejaba seguir como para que termine la jugada, pero después no marcó igual. Otálvaro va a Sanabria por el empate. ¡Gol! ¡Gol! Del 12 de octubre, Nelson Sanabria pone la igualdad para el cuadro itagüeño en un momento en el que Olimpia estaba muy tranquilo con el trámite, casi sin llegadas, sin aproximaciones para el conjunto de Marecos, con panorama para avanzar. Otálvaro, retrocede Sanabria, Otálvaro y un centro que vino contra el área, con el puño derecho el arquero le va a quedar a Cardoso, de cabeza la puso a la zona central donde saca da Silva. Otálvaro al arco, ¡qué cerca pasó el remate del colombiano! Se levantó todo el estadio para algo que parecía ser gol. Derlis González tiene el segundo, Derlis pilota por el arquero, Montenegro. ¡Gol! De Olimpia. Lo invitan a la revisión. Estas 2 imágenes que no fueron las que vimos hace un rato durante la repetición de los goles, por lo menos yo no las vi. Desde acá, por ejemplo, es difícil, pero las anteriores sí, se nota que hay mano de Derlis González. Se va a anular, no vale el gol, porque había mano de Derlis González. Ella toca con Alcaraz, va el capitán, se mete a territorio rival, levanta la cabeza y pone el balón buscando a Walter González, la bajó en el área. Juan Gabriel Benítez por falta de Garcete sobre Walter González. Momentáneamente con 10 el 12 de octubre porque Garcete sigue fuera de la cancha. Autoriza el árbitro, le pega Paiva. Posibilidad para Olimpia con este penal. Autorizó Juan Gabriel Benítez, va Paiva. Para que el
franqueado, pase de vuelta al frente del marcador. 47 de 50. Pelota viene al área, lo metió Olimpia. Recalde. ¡Gol! De Olimpia, Jorge el Pollo Recalde para liquidar el partido, para cerrar este expediente y para que Olimpia sume la 3 y recupere la punta del campeonato. El Pollo Recalde con pocos minutos en la cancha. Pita el árbitro, terminó el partido. Ha ganado Olimpia en Ciudad del Este. Lo hizo por 3-1 ante el 12 de octubre. En el partido que ha tenido sus complicaciones, pero cumplió el equipo de Cáceres. También, compañeros, ¿qué partido de sube y baja? Monse, ¿tuviste que tomar algún calmante ahí desde Gradería Sur? Dios mío, casi morí. Si te juro, el famoso, como la gente dice, casi parí por el partido que se mandaban los jugadores, que de repente se dormían, nuestra defensa se iba. La verdad que hay, volviendo al tema, hay jugadores que ya no puedo ver en el club. Ya no le puedo ver jugar, pero bueno. Nos defendimos, ganamos, eso es lo importante, pero hay mucho de qué hablar de este partido. Como decía el gran Osvaldo Domínguez, Olimpia es ganar. Olimpia es ayer, hoy y siempre. Olimpia es ganar. No es que entramos con plancha o con mala onda, pero Mati, cuando tenés la franja puesta, por ser el club más premium del fútbol paraguayo, te exige y le tenemos que exigir a los jugadores estar en altura. Totalmente de acuerdo, Jesús. Y lo que dice Monse, yo voy a compartir. Hay jugadores que yo ya no puedo seguir viendo en Olimpia, sinceramente. Y yo creo que hay que empezar así. Número 1, Alejandro Silva. Lo único que hizo bien en todo el partido fue el pase a fondo para el centro para Brian Montenegro por el primer gol. Después, nublado. No hizo un buen cambio de frente, no desbordó, no encaró. Yo no sé qué pasaba por su cabeza. Segundo lugar, Iván Tito Torres no se proyectó, no tiró un buen centro, no marcó. Hay unas cuantas cosas que hay que hablar. Bueno, es importante siempre la autocrítica, la crítica y que se mejore a través de eso. Pasó con el capitán, con Richard Ortiz. Llegó a estar en un momento muy bajo y afortunadamente pudo levantar. Pero me gustaría, compañeros, si me permiten, ir al paso por paso dentro del partido, ya que tenemos material de fondo, iniciando con el gol de Brian Montenegro, un jugador que de repente vino como bombero para apagar el incendio tremendo que teníamos en el área rival, y afortunadamente está teniendo un desempeño muy positivo porque está siendo el goleador del Club Olimpia actualmente. Exactamente, como decía Jesús, Brian Montenegro está siendo el goleador de Olimpia en este campeonato clausura, también en Copa Paraguay. Es de los jugadores a los que muchos no le daban tanta pelota, muchos no le tenían fe, pero él está siendo el goleador de Olimpia, está siendo clave, y yo doy el pedido a la mano y los aplausos porque yo había pedido muchísimo por Brian Montenegro y ahora yo quiero que todo el mundo me dé el chapo. Yo creo que es el momento de que hay que seguir bancándole a Brian, que hay que seguir estando detrás de él, porque de los que tenemos es el mejor. Ni Paiva ni Walter González no demuestran todavía, y tampoco tenemos un sub-19 que venga para sacarle su lugar. Bueno, los goles le están haciendo figura, inclusive hace 2 o 3 programas atrás la compañera Monse le estaba pidiendo de que se mantenga con el mote del poeta del gol o del killer del gol, porque había otros apodos que anteriormente se utilizaban en su contra, pero ahora afortunadamente se está teniéndole como goleador y no como otra cosa. Bueno, respecto a lo que Mati dijo, Brian, para mí, lo único que hizo en este partido fue el gol. Después tuvo demasiadas, diría yo, que eran fáciles de anotar, ¿verdad? Pero lastimosamente, como es el fútbol, no le salió. Pero sí está teniendo un buen rendimiento a lo que era antes Brian Montenegro, ¿verdad? Muchos le teníamos como un... No lo puedo decir porque no lo quiero decir. Entonces,
Brian se anda defendiendo y espero que continúe de esta manera. Espero que este miércoles también muestre un buen partido. Por supuesto que le necesitamos un 100% a él y a todo el equipo, Jesús. Bueno, siguiendo más o menos con esa conducta, están coincidiendo en el puesto y en el resultado. Tenemos material de fondo con el gol de Guillermo Paiva a través de un penal que le cedió el número 10. ¿Cómo lo tomaste, Monse? Porque estabas comentando detrás de cámara que había un poco de presión, un poco de nerviosismo, pero para que el Club Olimpia sume y vuelva a conseguir otra victoria, afortunadamente Guillermo Paiva mete el segundo del Club Olimpia de manera desde el punto penal. Sí, bueno, en ese momento era un punto decisivo porque Olimpia necesitaba ganar este partido como sea, estábamos 1-1 el marcador. En el momento que era el penal necesitábamos un jugador, ¿verdad? Que le dé confianza al público y por supuesto al equipo. En ese momento que agarró Derlis, no sería tan... O sea, nuestro penalero es Ale Silva, ¿verdad? Pero Ale Silva ya no estaba, entonces agarró Derlis. Después cuando Derlis agarra la pelota le pasa a Paiva. Creo que Paiva le pidió la pelota para chutar, ya que quería anotar un gol en su ciudad, porque él es oriundo de Ciudad del Este. Y no me generó bastante confianza. Yo dije, no, Derlis está loco. Derlis está loco para agarrar la pelota y darle a Paiva. Pero en el momento que chutó el penal Paiva, yo cerré mi ojo. Solamente ya grité el gol que todo el mundo gritó. Y como te dije, luego vi la repetición porque obviamente cada partido que voy vuelvo a ver detalladamente todo. Y vi que tuvo una muy buena definición. La pegó bastante fuerte. Bueno, excelente el comentario femenino del comportamiento dentro del área de nuestra compañera Monse para Guillermo Paiva. Matías jugó con un ojo un poco más clínico, un poco más exigente. Es demasiado importante que un goleador se alimente con goles. Guillermo Paiva volvió a escribir su nombre en la tabla de goleo después de un cierto tiempo también. Exactamente. Yo creo que lo que hizo Derlis fue: toma, te doy la confianza, volvé a los goles. Eso es lo que quiero yo pensar y lo que creo que todo el mundo piensa. Es lo que hizo Derlis con el penal, porque le voy a ser sincero. Yo estaba haciendo el minuto a minuto en las redes y yo ya estaba preparándome para tuitear el gol de Derlis González. Después veo que Derlis le da tuve que cambiar totalmente mi texto y poner que Guillermo Paiva iba a hacer el gol, porque no me esperaba que Paiva iba a patear el penal. Solo creo que una vez le vi patear un penal y fue en una definición de tanda de penales. Y nada más, porque no es que no le tenía confianza. No esperaba que patee Paiva. Y como dijo Monse, y que es muy cierto, él quería hacer un gol en su ciudad. ¿Y quién no quiere hacer un gol en su ciudad? Y más si tenés esa oportunidad. Pero había una presión muy grande porque quedan 10 minutos más lo que se jugaría de descuento. Porque el VAR tuvo que intervenir para ver que fue penal, obviamente. Y además, vos me decías, Jesús, que para vos no fue penal. Para mí fue penal. Inicialmente dentro de la transmisión no se entendía muy bien lo que cobró Juan Gabriel Benítez. El profesor de Girafales. Segundo después de marcar el punto penal, comenta que lo que él pita es la mano de este jugador que también perteneció al Club Olimpia, Alex Garcete. Él también era de las inferiores del Club Olimpia. Bueno, entonces lo que cobra es la mano derecha que él utiliza y baja el balón. A través de ahí viene el penal. Toda la previa que dijo Monse, que Derlis González fue muy gentil con el compañero, le dio el voto de confianza. Paiva, como todos sabemos, metió otro gol en el este, porque también ya metió en Mallorquín. Le va bien a Paiva irse al este, porque en el primer partido donde Olimpia juega contra Mallorquín, en la cancha de Mallorquín, también es protagonista con los goles. Metió Paiva y prácticamente que se sacó una mufa importante, porque era un jugador que venía de muchísimo más y luego infelizmente fue cayendo un poquitito a su nivel, porque la gente ya le tenía acostumbrado como uno de los goleadores, hasta que otros atletas como Brian y Derlis González tuvieron que tomar ese puesto. Hablando de jugadores que más o menos se quitaron la mufa, Monse, el tercer gol lo hizo el Pollo Recalde, luego de una gran asistencia
de Guillermo Paiva nuevamente. Justamente el programa anterior, pasado creo, le estaba bajando la caña bastantemente al Pollo Recalde, que ya llegó a su ciclo, llegó a cumplir todo. ¿Te acuerdas, Mati, que estábamos hablando sobre Totalmente. eso? Y apareció para el tercer gol contra 12 de octubre el día de ayer el Pollo Recalde, que se le ve bastante bien. Ayer entró bastante confiado. Se le ve bien al Pollo. Sí, yo creo que ayer hizo el partido que hace mucho no veía de él. Metió un buen gol, entró seguro, entró buscando ese gol. Desde que, aparte que físicamente también se le ve un poquitito más flaco, porque estaba bastante pesadito, no podía correr. Ayer por lo menos demostró lo contrario. Jesús o Mati, ¿qué piensan ustedes? Y a ver, lo que yo te voy a decir es que para mí ese gol no significa mucho. Porque yo quiero que Pollo me rinda en la cancha. Y ojalá que este gol sea el puntapié inicial para que él vuelva a la senda de los goles. Y que vuelva a tener ese rendimiento que en el 2020 con el Pipo Gorosito tuvimos. Y ojalá que de a poquito él vaya ganando ese ritmo de competencia otra vez. Y baje esa panza, por favor, porque está muy duro, sinceramente. En esta parte alegre, cómica, si se puede llamar de esa manera, yo quiero invitarle a la gente, a toda la gente que está prendida a través de todas las plataformas digitales, inclusive desde nuestra app, Ñan de Franja, para los celulares Android. ¿Qué opinan ustedes? La gente que está viendo a través de nuestras distintas redes sociales, ¿qué opinan sobre el rendimiento global del Club Olimpia y de los rendimientos individuales? Yo, por ejemplo, quiero tener una política un poco más neutra y decir, mientras el equipo gana, sirve. Pero también es muy importante que en este programa, con la libertad de expresión de los compañeros, de los que generan la mesa, los que están en la coproducción detrás de cámaras, cada uno es responsable de lo que está transmitiendo a través de los micrófonos, pero así también queremos leerle, queremos hacerle sentir a la gente qué piensa sobre cada jugador. Para ello tenemos las invitaciones. En breve empiezan las lecturas de los mensajes en las redes sociales y también tenemos habilitado el WhatsApp y el número para llamada. En el WhatsApp tenemos al 0984 398 440. Línea abierta, se puede tirar todo lo que pueda generar el hincha olimpista. Repetimos, para WhatsApp 0984-398-440. Y si por ahí algún amigo franqueado se anima a llamar, Monse, la habilitamos. Claro que sí, la habilitamos al aire, que queremos escuchar también las opiniones de ellos. No solamente que se animen a escribir, sino que se animen a llamar y emitan su opinión respecto al equipo y a los jugadores del plantel. Bueno, para llamada tenemos habilitado el número 0994-340-289. Repetimos de una forma más pausada, sería el 0994-340-289. Porque de repente, como estamos diciendo anteriormente, la libertad de expresión es demasiado importante, pero también queremos ver lo que siente y lo que opina el hincha del Club Olimpia, ¿verdad? Bueno, quiero tocar más un tema. Nosotros, desde la eliminación que sufrimos contra Goyanense, yo me puse la libertad de juzgar a todo lo que yo no le veía bien. Pero también, así cuando los jugadores van mejorando, me supongo que tenemos que cerrar también positivamente. Claro. Por lo menos a nivel de número, los goleadores, si se dan cuenta, son Brian Montenegro, Guillermo Paiva a través del penal y Jorge el Pollo Recalde. Tres jugadores que tuvieron por mucho tiempo la lupa del público franqueado. También hay que tener en cuenta, el rival fue 12 de octubre, supuestamente un equipo inferior, pero luego de conseguir el empate demasiado complicó al Olimpia. Hubo demasiadas tensiones en el estadio Eduardo Aranda. Monse, estuviste sintiendo ahí. En el momento, llegó un momento, más o menos hasta los 25 minutos, Olimpia tenía el dominio del partido. El resto del primer tiempo fue 12 de octubre quien estuvo atacando, tenía varias claras, desperdiciaron también, llegaron muchas veces. Y el arquero me recordaba su nombre, Bernardo Medina,
que fue un payaso todo el partido. Se tiraba, hacía hora, hacía tiempo. Creo yo que me parece muy conformista hacer eso cuando el resultado es un empate, ¿verdad? Porque yo como jugador entraría a buscar ganar, no empatar un partido. Y el muchacho este lo único que hacía, le llegaba la pelota, él se tiraba como un minuto ahí en el piso, el referee ya lo advirtió y me pareció muy fuera, o sea que le pasaba encima la autoridad al referee porque ya lo advirtió, lo volvió a hacer. En el momento que una vez le advertís y lo vuelve a hacer, ¿cuál sería tu reacción? Es volver a sacarle una amarilla para que aprenda, porque ya lo advertiste y no lo hizo caso. Entonces me pareció demasiado tocando ya también el punto del referee. Ya no estaban complicando el partido 1-1. Yo dije en un momento que en cualquier momento se venía el 2 de 12. Bueno, qué fuerte hubiera sido si eso ocurría, porque Olimpia trasladó la fiesta, trasladó a la gran hinchada, unió a todos los hinchas que no pueden estar presentes aquí en Asunción prácticamente fecha tras fecha. Y Olimpia, luego de muchísima batalla, logró ser nuevamente protagonista con esos 3 puntos. Como decíamos bien antes, con un partido demasiado trabado hasta que Olimpia llega al segundo gol. El tercer gol, me imagino, Mati, que ya estuviste demasiado feliz y eufórico porque conseguimos, cerrando el partido, algo que desde el día viernes o la semana anterior nosotros pensamos que iba a ser un mero trámite. Totalmente, yo creo que esta victoria más que nada da un bálsamo de más de tranquilidad y también va a dar esa presión doble, como decía en la intro, para el plantel de Julio César Cáceres. Que yo quiero ver primero lo que va a poner el miércoles en Copa Paraguay contra Libertad y después lo que va a poner el domingo contra Sol de América. Y ojo con Sol de América. Sol de América no viene bien, es un rival muy duro y que siempre le quiere complicar a Olimpia para uno. Tenemos varios antecedentes de que Sol nos aguó varias fiestas en el bosque. Pero yo espero que Julio sea inteligente, sepa armar los dos equipos de la mejor manera, porque yo no me quiero eliminar el miércoles, y mucho menos contra el equipo de la Lavandería, y mucho menos contra el equipo del Traidor. Así que yo voy a ir con toda la fe, con toda la garra, como se dice vulgarmente, a ver a mi Olimpia el miércoles, y espero que Julio Cáceres no la cae. Monse, ¿estás lista para ir al miércoles Olimpia Libertad en el Defensor del Chaco? Claro que sí, ya mañana estaría comprando mi entrada para ir a la cancha como cada partido, hacer también la previa. Vamos a estar ahí con el equipo de Ñan de Franca. Y nada más, espero que el resultado sea positivo, porque es un rival que va a entrar con todo. Va a buscar amañar, va a buscar la forma de... Qué ganas que le tenemos a Libertad. Totalmente. Hay un comentario que lo dijo el gran Almeida. En Olimpia hay 2 clubes, 2 instituciones. El Club Olimpia y el anti-olimpista. Exactamente. El club que hoy en día más porta la bandera del anti-olimpista, para mí, personalmente, no sé qué dice el público, en breve le leemos. Para mí es el Club Libertad, que tantas ganas tiene de superarnos que cada vez intenta imitarnos, pero como le queda grande la vara, se queda con las ganas. Mati, sería fundamental eliminarle de esta copa al Club Libertad. Totalmente, y más porque le vamos a dar un golpe anímico a Libertad, sabiendo que es uno de nuestros perseguidores, sabiendo que es uno de los rivales contendientes al campeonato, porque está ahí nomás, está a solo 3 puntos nuestros, que con un traspié nuestro y que ellos vuelvan a la victoria, nos van a volver a alcanzar. Pero anímicamente va a jugar en contra de ellos, que les ganemos, les eliminemos y que le quitemos una copa que ellos ya tienen, pero ellos quieren el bicampeonato así como nosotros. Y ni qué decir lo que va a ser para nosotros anímicamente ganar la Libertad, sacarle de la Copa Paraguay, porque es una copa demasiado importante para Olimpia. Quiere el bicampeonato consecutivo, cosa que todavía no se dio en Copa Paraguay y que esperemos que se pueda dar. Antes de seguir con el tema Libertad, ya que estábamos hablando hacia el este y es lo que es para el público olimpista, yo creo que esta estadística que me dio el amigo colega Álvaro Aponte es muy importante. Olimpia este año fue 4 veces. Contra Sol
contra General Caballero Juan León Mallorquín 2 veces y contra el 12 de octubre. En total hizo 1.529.725.000 millones de guaraníes con casi 60.000 personas. Imagínense lo que es solo en 4 partidos lograr en Ciudad del Este, demostrando que CDO es de Olimpia. Mati, discúlpame, Monse, con tu permiso. Son 4 partidos donde Olimpia hizo ¿cuánto en dinero? 1.529.725.000 guaraníes. Bueno, ese dinero a nivel personal a mí no me importa, porque esa plata se quedaron los locales. Obviamente. Pero hay que mencionar, 2 veces contra Mallorquín, 1 vez contra Sol de América y la última contra 12 de octubre. Son 4 partidos que el Club Olimpia en los 4 partidos sumó de a 3. También, aparte de los números y las estadísticas, y una buena idea para la comisión directiva del Club Olimpia, que Olimpia capaz organice y juegue un partido de local en Ciudad del Este, de local monetariamente y a nivel de número. Son 4 partidos donde Olimpia consigue 12 puntos. Entonces, ¿qué significa eso? Que mueve mucha gente y mueve resultados a favor, y eso es lo que Olimpia debería mantener a partir de hoy en adelante, porque si hoy termina el campeonato, Olimpia estaría siendo campeón nuevamente. Para que Olimpia llegue a la meta de campeón en liga, depende de sí mismo, y es algo demasiado importante dentro de la historia del Club Olimpia. Exactamente, y como también la estadística lo dice, el colega Iván Alexis nos aporta que Olimpia vuelve a ser puntero del torneo local luego de 1 año, 5 meses y 1 día. La última vez, ¿contra quién? Contra Libertad, victoria 1-0 en la fecha 10 de la apertura 2021. Y un dato no menor, Olimpia es el único equipo que le ganó a Cerro en la Nueva Olla este año. Bueno, son números demasiado importantes, números demasiado alentadores. Y como está diciendo el compañero, después de 1 año y 5 meses y 1 día, Olimpia vuelve a ser puntero. La última fue contra el Club Libertad. Una señal, Monse. Dentro de 48 horas va a estar así de producida. Déjame creer, por favor, que vamos a ganar este partido. Cuando nosotros cerramos el mes de julio, veníamos con la eliminación en Copa Sudamericana. Y venía con un Olimpia ahí que no le ganaba a Resistencia. Perdimos en el estadio. Luego tuvimos malos resultados contra Tacuarí. Pero hoy en día totalmente el panorama es distinto. No, es también que el equipo de Julio César Cáceres sea el equipo de Pep Guardiola, pero mejoró. ¿Por qué? Porque inclusive los más cuestionados están metiendo goles y Olimpia está ganando como sea, que es importante. Yo le consulto a ustedes y a partir de ahora vamos a los comentarios de los hinchas. ¿Qué equipo creen que va a poner Julio César Cáceres para enfrentar al Club Libertad? Antes de responderme, Mati, vamos con los comentarios de los queridos participantes a través de las redes sociales. Bueno, dice Oscar Rubén Ubaldi: el miércoles a ganar, el rey recuperó su trono. Bastante real esa frase, muy ¿verdad? Positivo ese comentario. Después, Pedro Juan Caballero: también tenemos que ir a jugar. Olimpia siempre lleva gente a todo lado. Manuel Gamarra, que en cada programa siempre está presente, dice: lo que sería en Ciudad del Este, Olimpia versus Libertad, porque en CDE y alrededores está lleno de anti-HC. Sería un gusto gritarle a Roque en compañía del Club Lavadero. Después dice Darío Leguizamón: saludos desde Ciudad del Este, excelente cobertura. Después dice Luis Zárate: Mati, manda saludos acá desde la Villa Olimpia, Fernando, zona norte. Después dice Pedro Benítez: Mati, saludos desde Concepción, abrazo franjeado. Saludos a Concepción. El norte del país está siempre El norte del país está prendido. Dice Fabián Coronel: saludos de Curuguatú. Después dice Julio César Romero: pero si no juega apoyo, ¿cómo le van a rendir? Además, él no es delantero centro. Mati, ¿qué respuesta le tenés? Le voy a responder a la persona. Pollo, ¿cuántas oportunidades ya se le dio? Se le dio demasiadas oportunidades y si no se le pone, no va a rendir obviamente, pero a él se le pone en la cancha. Se le da 10, 20, 30, a veces es titular, pero no cumple. Y esa exigencia le voy a dar a Julio Cáceres. ¿En qué sentido? Yo quiero saber por qué a Santivera no le da oportunidad. Porque yo creo que
él merece mucha más oportunidad que Pollo Regalado, sinceramente, opinión personal. Excelente opinión personal. Bueno, siguen las opiniones acá. Manuel Gamarra también vuelve a decir que para mí el único jugador que ya llegó a su ciclo, cumplió en el Olimpia, es Tito Torres. Ya no da más en el Olimpia. Uno luego por irresponsable y otro por farrista. Bueno, después dice Pablo Gavilán, ¿cómo estás? Siempre presente en cada partido. El miércoles con todo y contra todo, para adelante siempre, dice. Después Jorge Ayala, el referee fue dominado por Medina, muy flojo el árbitro. Saludos desde Ciudad del Este. Luego dice Fabián López, ayer cambió el ritmo de juego cuando ingresó Richard Ortiz. Jennifer Villar, saludos desde kilómetro 6 San Isidro, Ciudad del Este. También Steven Gaona, saludos de Caaguazú. Se están prendiendo del este, de todos lados, del norte. Qué feliz me pone esto, saber que cada gente está prendida viéndonos del diferente punto del país. Bueno, querido compañero Mati, estamos con la vara acusadora ante los bajos rendimientos, pero estaba comentando lo que leyó recién Monse. Richard Ortiz está en un momento espectacular. Quiero ir partido tras partido y ir desde el partido de la selección paraguaya. No sé si ustedes vieron, no sé si viste. Se hizo capitán, señor de la media cancha. Luego tuvo un breve descanso para el partido Olimpia 2 de octubre, según lo que comentaban, que Cáceres le iba a utilizar o no, dependiendo de cómo se iba desenvolviendo el partido. Bueno, le tuvo que exigir, se puso en los cortos y entró a jugar. Y metió una pelota que termina en el tercer gol. ¿Cómo le estabas viendo a Richard Ortiz actualmente en el Club Olimpia? El capitán demuestra por qué es el capitán, porque es el referente de este plantel. Y es una de las armas más importantes que tiene de media cancha para arriba el equipo de Julio. Primeramente por lo que vos dijiste, los pelotazos que él manda, las pelotas largas que él hace jugar. Eso le enseñó un ex técnico, porque hay que decir las cosas como son. El creador de este Richard Ortiz es Daniel Garnero, porque Daniel Garnero le enseñó básicamente lo que es quedarse un poco más atrás y tirar pelotas largas para o los volantes o los delanteros. Pero yo quiero tocar un punto muy específico y que el miércoles vamos a tener a la defensa titular otra vez jugando, porque Saúl y Mateo van a poder jugar y yo a Alcaraz y a Zárate no los vi del todo bien el domingo en Ciudad del Este, pero ojalá que tengan todavía confianza para Julio en este sentido. Bueno, yo por ejemplo pienso, a ver, que me dice mi compañera Monse, tenemos 4 grandes centrales en un comentario de lo que ellos pueden llegar a brindar. Antolín Alcaraz es un jugador con demasiada experiencia, es un jugador súper maduro, es uno de los capitanes del Club Olimpia, es mundialista, seleccionado. Nambre está ahí hoy en día en el banco de expectativa. También lo mismo Luis Zárate. Luis Zárate es un jugador muy joven, muy atrevido, mete la cabeza, la mano. Y también tenemos a nuestros centrales, Saúl Salcedo, que es un jugador muy joven, que tiene demasiada experiencia en la selección, en el fútbol argentino, en el Club Olimpia, inclusivamente ya está siendo inclusive multicampeón dentro con la Franja Negra. Y también tenemos al jugador del momento, Mateo Gamarra, otro seleccionado actual, que está siendo seleccionado, está siendo titular en la selección paraguaya y está siendo también número fijo dentro del equipo de Julio César Cáceres. Yo no sé ustedes qué opinan, pero ¿cómo le ven al 11 inicial que podría armar Julio César Cáceres para enfrentar al partido de turno, al rival de turno, que sería el Club Libertad? Monse, ¿vos qué harías si fuese Julio César Cáceres para este miércoles? Bueno, primeramente le doy un poco de voto de confianza a Zárate nuevamente porque no estuvo tan mal en este partido. Zárate, Alcaraz en la banca, que ya que le tenemos a Mateo, que está volviendo, que este partido va a poder jugar, Salcedo
Y me ayudas con uno más. Bueno, y sería por el carril izquierdo. Carril izquierdo. A ver, ahí está la gran duda. Ahí, por ejemplo, ¿Puedo yo cantarles el equipo que yo puedo poner? Adelante, por favor. Ya que Olveira no se va a recuperar para el miércoles, lo van a guardar para el partido del domingo, eso ya es confirmado. Que está muy bien porque Alfredo Aguilar también es un arquero que en su momento fue récord dentro de los bajos, dentro de los palos del Club Olimpia. Y bueno, es un arquero que conoce esta copa, conoce campeonar con Olimpia. Y normalmente los partidos clásicos, por decirlo de alguna manera, suele estar a la altura. Bueno, inicia tu equipo. Le metes a Aguilar de entrada. Aguilar en el arco, la línea 4 en el fondo. Yo me voy a jugar por el Tucu Salazar porque yo necesito que el lado izquierdo donde va a jugar Lorenzo Melgarejo se tape. Porque si Otálvaro juega, Otálvaro es más de irse que de regresar. Y Otálvaro no es tan marcador como Tucu. Una pequeña pausa. ¿Vos pensás que Libertad tira toda la parrilla, toda la carne al asador? Claro que lo va a tirar porque es una copa demasiado importante para Libertad y juega contra nosotros. ¿Vos pensás que Garnero no va a hacer eso? Excelente. Bueno, volvamos a nuestro equipo. Tucu Salazar, la defensa titular porque van a poder jugar los dos, Saúl Salcedo y Mateo Gamarra. Saúl Salcedo tiene todavía un partido de suspensión que va a cumplirlo contra Sol. Recién va a volver contra Nacional. Y Mateo Gamarra que sí ya va a poder jugar el próximo partido porque solo fue suspendido por un partido. A Mateo le pones la línea central. Sí, donde es su puesto natural. Sí. Bueno, una consulta. ¿No te parece demasiado arriesgado meterle a los jugadores este día miércoles, ya que el día domingo estaría jugando contra Sol de América? ¿No te parece muy próximo ya los partidos? No es muy arriesgado porque hay el tiempo para descansar. Si pueden jugar después un partido de selección, porque no van a poder un partido de campeonato. Bueno, entonces, y más que es la defensa titular y esa defensa no se tiene que tocar. Bueno, entonces está diciendo que Olimpia, a través de tus deseos y a través de lo que se puede estudiar, está para pelear la Copa Paraguay y está para pelear la Liga Paraguaya. Totalmente. ¿Te parece? Sí, totalmente. Para cerrar esa línea de 4, el único, Tito Torres, no hay otro, porque nuestro lateral suplente Paredes sigue lesionado, no va a llegar, pero posiblemente podría llegar para el domingo. Posiblemente, eso vamos a ver. Bueno, importante también, aparte de la exigencia, son los días de descanso que tiene cada atleta. A Tito Torres le dimos correr en esa cancha. Jesús, ya que tocaste ese punto tan importante del descanso que decís de los jugadores, en otro país, hoy jugás un partido a las 8 de la noche. Al día siguiente te presentás a entrenar a las 9 de la mañana porque a la noche volvés a jugar otro partido. Nuestro país es un país que demasiado exquisitos son nuestros jugadores. No porque ayer jugué, no porque hoy tengo que descansar, no porque. En otros países el fútbol no hay descanso. Juegan de lunes a lunes prácticamente. Y no me vengan que el desgaste físico, que no sé qué cosa, quién es. No quiero escuchar, porque no hay, y conste que juegan el miércoles, amanecen jueves, supongo que van a entrenar de tarde porque tampoco creo que se presenten a la mañana. Tienen viernes, sábado, domingo, recién vuelven a jugar el próximo partido. Bueno, con estas ganas de que el jugador esté a la altura, comentás que estaría bueno que Iván Torres juegue entonces en el carril izquierdo contra Libertad. Y no tenemos otra opción que a Iván Tito Torres por izquierda. No le tenemos a otro jugador a quien ponerle. Él es nuestro peor es nada, como se dice. Y bueno, es él o que Mateo juegue de lateral. Y yo no quiero que Mateo juegue de lateral porque Mateo donde mejor se desempeña es de central. Bueno, también es importante entender el día a día que se vive en la Villa Olimpia. Obviamente Julio César Cáceres es el hombre más sabio para todo lo que puede consumir en el día a día. Él también seguramente comparte con lo que se dice en esta mesa, con lo que dice la gente a través de los comentarios, y estaría viendo. Yo creo que contra Libertad no hay que regalar nada. Ya nos pasó con otros técnicos en su momento, Repeto, después Jubero y Garnero, inclusive, que por tratar de ventilar un poquitito a los jugadores se nos complica una eliminatoria. Bueno, volviendo por el sector izquierdo, Iván Torres. En la mitad de la cancha, ahí está complicado el tema, pero yo le voy a dar mi voto de confianza por ser Libertad y porque juega bien contra Libertad a Ale Silva.
Ale Silva por la derecha. Por la derecha. El mediocampo Richard Ortiz, Marcos Gómez, intocable. Y por izquierda Fernando Cardoso. Arriba la dupla de Derlis y Brahim. Quiero ver un poquitito puesto por puesto, importante. Hoy en día Richard Ortiz, consideramos, estamos todos de acuerdo, que es inamovible del 11 titular. ¿Estamos de acuerdo, Monse? Todos estamos de acuerdo con eso. Bueno, ¿a qué nivel le vemos a Marcos Gómez? Que inclusive el otro día le estuvo puteando a Zárate dentro de una jugada en el este. Es un gran atleta que está en un gran nivel. Ese nivel se vio en Copa Libertadores, posteriormente le dio en Copa Sudamericana y ahora afortunadamente está teniendo el mismo nivel en lo que es la liga y se espera trasladar eso a la Copa Paraguaya. Exactamente. ¿Saben por qué Marcos Gómez con Richard? Porque es el mediocampo que le da... Primero le da fútbol porque le da Richard, porque Richard tiene esos balonazos largos que pueden hacer cualquier cosa. Y porque Marcos Gómez es un volante con mucha marca, con mucha presión. Y donde más genera libertad es en la mitad de la cancha. A mí me dolió, o sea, no es que me dolió, sino que fue muy difícil ver un mediocampo sin Richard Ortiz y Marcos Gómez. Aunque ayer Sebastián Quintana la rompió, fue figura del partido. Entonces yo quiero darle todavía más confianza a Marcos Gómez, porque es el próximo Richard Ortiz Olimpia. Esa parte quiero tocar. No, es que nos estamos olvidando de la sub-19. Sebastián Quintana es lo mejor que le está pasando al Club Olimpia en este septiembre, aparte de la punta del campeonato y del buen desempeño. También es importante mencionar que en esta copa no corre lo de la sub-19. No corre lo No tiene ningún relacionamiento. No hay ninguna Y si juega un sub-19 y acompaña a Richard Ortiz o acompaña a Marcos Gómez, no suma. No suma porque son campeonatos distintos. Bueno, entonces ellos sí pueden descansar. Monse, le da lo que hay para que descansen a ellos, a los pibes. Y O que estén nomás ahí a la altura también. Que estén nomás ahí en la altura sin descanso porque le dan libertad y se mandan. Yo creo que Sebastián Quintana tiene que estar en la banca expectativa más. Por acá, cualquier acá cosa. Dijo un comentario Iván Martínez, dice, disciplina deportiva es lo que falta. Totalmente de acuerdo, porque eso es lo que le falta al fútbol paraguayo, una disciplina. Eso es lo que el fútbol paraguayo necesita para poder sobresalir. Disciplina de los jugadores y que pongan garra en cada partido y que sepan qué tipo de camiseta están vistiendo. Yo me acuerdo cuando iba ahí Curí Laporte, el profe Cáceres dijo, en este momento van a cambiar las cosas y van a haber algunas restricciones. Eso fue hace más Se de le olvidó un mes. bastante rápido. Después de Tacuarí. Después de Tacuarí. Bueno, después de Tacuarí tuvimos 4 partidos y los 4 sumamos a 3. Menos el de Resistencia. 5 partidos contra tuvimos un empate y 4 victorias. Exactamente. Bueno, eso hace de que Olimpia hoy en día esté ahí, dependiendo de sí mismo. Bueno, volviendo al equipo que estamos armando aquí con el compañero Matías Ramírez. Por derecha le tenías a Ale Silva, el cumpleañero, que tuvo un buen nivel al inicio del partido contra 12 de octubre y después el nivel regular para abajo le obligó a Cáceres a cambiarle. Fue el primer cambio dentro del partido. Y es que era el momento justo para hacer el cambio, porque primero yo creo que lo va a guardar para Copa Paraguay. Estoy demasiado convencido de eso. Segundo, porque no estaba haciendo un buen partido, como dije. Hizo el pase para que Fernando Cardoso desborde, meta al centro, Brian al gol y nada más. Después desapareció. Mati, si yo te doy 5 monedas de oro para que apuestes por alguien, me dijiste que apostabas por Ale Silva en este partido, ¿por qué? Porque es un jugador que en los partidos grandes siempre la rompe, vamos a decirle. Siempre juega bien, siempre tiene un plus. Es como que se motivan mucho más. Y yo creo que contra Libertad, ¿quién no se va a motivar? Es un partido mata-mata, no hay margen para el error. Así que Ale Silva, y este yo creo que va a ser para mí el partido del ultimátum. No, Ale Silva se pone las pilas en este partido o que no se le ponga más. Bueno, estamos teniendo demasiados buenos resultados dentro del Club Olimpia a nivel de puntos ganados, pero la cereza de la torta sería ganar la Libertad. Es prácticamente el único rival que nos falta ganar. Claro, Jesús, como decís, es la cereza y el medio de 2 partidos que tuvimos muy importantes, porque ayer jugamos contra 12, este miércoles contra Libertad, después el próximo domingo otra vez tenemos un partido contra Sol que es bastante importante, que son puntos muy, muy decisivos que no podemos desperdiciar
porque Olimpia está en la punta, no por eso se tiene que relajar, porque no están tocando el talón como se dice. Entonces creo yo que sería fundamental ganar este partido el miércoles, empezar con todo el domingo y también ganarlo. Entonces Hugo, acá Sebas me indica que hay un mensaje que tengo que leer de WhatsApp que enviaron también, que los hinchas estaban prendidos. Dice: buenas noches señores de Ñan de Franja, mi opinión es que debemos apoyar a todos los jugadores, es lo que nos caracteriza y nos diferencia a los olimpistas de los clubes chicos y fracasados. Vamos señores, vamos a tirar buena onda y apoyar sin condiciones. Los escucho siempre. ¿Quién es el receptor, el remitente de ese? Ahí Sebas me va a indicar quién sería el receptor de ese mensaje. Bueno, ¿No sale el nombre? Juanca, bueno, Juanca. Al amigo Juanca, si me permitís, Juan Carlos, como estamos diciendo anteriormente, la libertad de expresión está activada para los panelistas, para el conductor y para todos ustedes que están siempre presentes a través de las transmisiones. Bueno, ¿qué pasa con el mundo Olimpia? En este año, al inicio tuvimos la pre-Libertadores, luego a través de grandes rendimientos llegamos a la Copa Libertadores. Bueno, por un punto quedamos fuera. No sumamos ningún punto en campeonato, en cancha visitante. Bueno, luego a través de esa eliminación y buen desempeño que tuvimos en la Copa Libertadores, clasificamos a la Copa Sudamericana. ¿Qué pasó en la Copa Sudamericana? Parecía que todo estaba guionado, que era el año de Olimpia, que tenía buen plantel, que estaba saliendo de una mala racha. Y nos toca jugar contra Goyanense. ¿Qué pasó con Goyanense? Ganamos de local y perdimos de visita. Y ahora Goyanense es casi finalista de la Copa Sudamericana. Prácticamente está unos partido. 90 minutos de... Eliminándoles a grandes equipos. Olimpia, Nacional de Uruguay, son múltiples campeones. Y ahora le está ganando a San Pablo 3-1. Bueno, imagínate, querido amigo Juan Carlos, si Olimpia estaba a la altura en esa campaña, estaríamos hablando totalmente de otro Olimpia. No estaríamos apuntando a Copa Paraguay, sino que estaríamos yendo directamente a un campeonato internacional, que es una copa que todos soñamos. Es la copa que nos falta en la vitrina. Bueno, es un estudio, un resultado del estudio lo que nosotros brindamos desde aquí. Obviamente apoyamos siempre, apoyamos al que le toque estar, y vamos a estar presentes en Copa Paraguay, en el torneo local, y si Dios permite el año que viene vamos a seguir viajando detrás del Club Olimpia, porque la meta siempre, como dice Don Osvaldo, Olimpia es ganar. Ahora más que nunca estamos con el cuchillo sobre los dientes y esperando, ansiosos, rezamos, y por poco para lleno estamos haciendo para que Olimpia pase de esta gran prueba que es contra Libertad el día miércoles y el día domingo contra Sol de América Matías. Dos rivales demasiado importantes, porque Sol de América también está en un gran momento que viene de menos para más, y nosotros lo que esperamos es que Olimpia esté a la altura, sea quien sea que le toque jugar, y que pase de estos 6 puntos. Imagínate, sumar los 6 va a ser más importante. ¿Qué significa ganar la Libertad? Significa pasar a cuartos finales. Y si le ganamos a Sol de América, significa que seguimos dependiendo de nosotros una semana más. Es demasiado importante lo que viene en el mundo Olimpia. Ya está terminando el campeonato, la Copa Paraguay pasa volando. Y qué lindo sería tener la Olimpia coronado en ambos torneos, Matías. Exactamente. Y para que el hincha olimpista tenga mucha más fe, el último partido en Copa Paraguay contra Libertad terminó 1-1, ganamos en la tanda de penales, donde Olveira fue figura. Olveira, me acuerdo que pateó el Pollo Recalde, inclusive el capitán Iván Torres, Richard Ortiz. Olimpia prácticamente que está mal acostumbrado en esta copa desde las últimas participaciones. Los penaleros fueron el Pollo Recalde, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Walter González y Derlis, que pateó el quinto penal. El primer penal le había atajado Olveira a Banjoni de Libertad. A Banjoni. Bueno, un gran jugador también que pasó por Libertad, y Olveira estuvo a la altura. Bueno, no nos podemos ir todavía al partido contra Sol de América, por más que estemos mencionando nuestro deseo y nuestro apoyo, como está exigiendo el amigo Juan Carlos, es que Olimpia gane este partido. Y a partir de ahí, imagínate qué lindo va a ser empezar septiembre. Septiembre es un mes demasiado positivo, el mes de la juventud.
y que la juventud del Club Olimpia esté festejando eliminar la Libertad es una de las grandes cosas que nos puede pasar actualmente. Monse, ¿qué quilombo vamos a hacer si le eliminamos Libertad? Bueno, primeramente, miércoles al día siguiente, día laboral, pero no importa. ¿Vos te imaginas la fiesta que va a ser pasar este partido tan importante? Y más todavía con nuestro rival, ¿cómo se dice? El clásico blanco y negro. Jesús, quiero resaltar acá un comentario. Mientras vos ibas debatiendo con Mati, Nacho Villar tiene su equipo. A ver qué dice Nacho. Dice Nacho, mi DT. equipo sería Aguilar, Salazar, Zárate, Saúl, Mateo, Silva, Gómez, Quintana, Fernández, Brian y Paiva. Antes que nada, tiene que saber dos cosas. Quintana está lesionado, está fuera del campeonato. Está hablando de Quintana. Sebastián Quintana. ¿Sebastián? ¿Por Sebastián? Sí. Ah, entonces... sí. Por el pibe Ese que sí. está haciendo Pensé que caradura decía ahí en por el medio Hugo. campo. Yo pensé que decía por Hugo. No, está diciendo por Sebastián Quintana, es lo que entendemos por el puesto que le está poniendo. Por el puesto que le está poniendo. Bueno, Sería un voto de confianza para el sub-19. también dice acá Antes que Julio sigamos, César. ¿y Ay, le va no. a sacar a Richard Ortiz en un partido así? Bueno, es el comentario, equipo es el titular. comentario, ¿verdad? Mati, hay que aceptar. No, hay que está bien, comentar. yo acepto, pero no estoy de acuerdo. Y ahí está la libre expresión y las opiniones de los Claro, demás. claro. Bueno, continuemos. Julio César Romero dice, ojo, el referee que nos puede cagar si entramos dormidos. Totalmente. ¿Cómo se llama el árbitro, Mati? Giancarlo Juliadosa, el No. salvador de la vereda del frente. ¿Qué antecedentes inmediatos tenemos de ese árbitro? ¿Querés a favor o en contra? No. No tenemos ni uno a favor. Quiero que me digas lo El último último que tiene, vamos a decirle, Juliadosa, que muchos se acuerdan, es la remontada histórica del rival de enfrente. Bueno, en cancha Guaraní, en el estadio de Dos Exactamente. Bocas. Un estadio que dentro de poco Olimpia va a estar visitando, según lo que está programado. Bueno, ¿y qué tenemos? ¿Qué, por ejemplo, lanzó hoy la página Olimpia Media? Un mensaje demasiado importante. Tiro que es un árbitro con antecedentes Alerta. en contra, alertas, así que hay que cuidarse. Y más que por primera vez el VAR va a estar a partir de esta fase y todo lo que queda de Copa Paraguay, porque solo era en la final. Coincidentemente el partido de Resistencia él estaba como árbitro, Como cuarto. como cuarto árbitro del partido contra Resistencia Olimpia. La Sore no levantaba su cartelita y me daba rabia yo verla ahí en el Manuel Ferreira. Y Voy a ahora mirarle. creo que va a estar como Árbitro central. principal. Bueno, espero que haga su trabajo, no reciba ninguna ayuda, por sobre todo sea profesional, cosa que lo dudo, pero le exigimos como hincha que haga lo que tenga que hacer y que cobre lo que tenga que cobrar. Le pedimos que haga su trabajo como corresponde, que cobre lo que tiene que cobrar y que no se deje influenciar por el enano lavador. Así de sencillo. Bueno, Jesús, continuamos leyendo los últimos comentarios ya. Adelante, por favor. Dice, saludos desde San Juan de Pomuceno, saludos desde Capitán Mesa Puerto. Luego nos dicen Isabel Espinosa, saludos desde Corpus Christi, vamos Olimpia carajo. Nos están viendo casi en todo el territorio paraguayo. Bueno, el Club Olimpia tiene hinchas, como dice la música, toda la ciudad se paraliza cuando juega el Decano. Y en cada transmisión tenemos la fortuna y el agrado de tenerles como invitados a la gente que siempre se une. Y en estas ocasiones son gente de fuera de Asunción que está participando más. Mati, si por favor me puedes comentar los precios que tenemos a través de Red UTS, es la que está Exactamente, vendiendo a través el de la espectáculo. UTS en sus distintos locales, también a través de su página web. Precios accesibles. Las Chapeau entradas para ya la están PF. disponibles. Exactamente. Chapeau para la PF por primera vez, porque hicieron algo bien en toda su historia. Poner precios accesibles. Las preferencias están 50.000 guaraníes, las plateas 30.000 y las graderías solamente 20.000 guaraníes. Bueno, ambas graderías en ese precio. Ambas graderías, la sur para Olimpia y la norte exclusiva para Libertad. Bueno, qué espacio demasiado grande ya para una hinchada Para que no 350 existe. personas. Para 50 personas. Yo me acuerdo que en la época de Recanate, cuando Olimpia era local en el Defensor del Chaco,
se le daba correctamente a los visitantes el sector de preferencias E. Pero en este caso no hay localía. No, hay localía, sería hacer... Le dan lo que tienen que darle, pero no van a llenar, sabemos eso. Jesús Mati, hay un dato muy importante que tiró un hincha por YouTube. Adelante, por favor. Bruno Caballero, les tiro un dato por si no sabían. Olimpia nunca perdió un partido de Copa Paraguay en los 90 minutos. Está invicto. Eso es cierto. Solo perdió en tanda de penales contra Guaraní en la final. Contra Trinidense. Porque también acá en aclara penales. justamente, en los 90 minutos no tiene ningún partido perdido. Bruno, ¿a qué sector te querés ir en la cancha? Comenta un poco ahí. ¿A qué sector te querés ir? Esta amerita una entrada. Vamos a conseguirla ahí a Bruno. A ver. Y si por ahí te vas. Fue por penales, no en los 90. Sí. Justamente eso. Bruno, no está viendo él, por eso está respondiendo. Volvé a preguntarle. ¿Qué sector se va a ir? Te cedo la verde a vos, Monse, para que le hables, porque yo creo que se va a aprender más si vos le preguntas. Bruno, decime, ¿a qué sector te vas? O sea, ¿te querés ir, mejor dicho? O primeramente, decinos de dónde sos, si es que vas a poder ir, y a qué sector te gustaría estar este miércoles en la cancha. Bueno, yo voy a estar en Sur, si por ahí querés estar. Epa, ahí. Sur presente el miércoles. Se va. Sur presente el miércoles. Bueno, en el Estadio Defensor del Chaco siempre Sur es mayoría en todos los partidos, y en esta Copa no sería la excepción. Va a estar presente ahí todo el equipo de Ñan de Franja, Dios mediante. ¿En qué horario estaría ese partido? 20 horas, horario central. Bueno, sería un buen horario porque es día laboral, la gente va a salir a la oficina, tipo lo que tienen el horario de 6 en adelante, le da para llegar. Me da la impresión, horario de Copa quiero decir, pero... Y horario de Copa todavía. Paraguay. Copa Paraguay, pero que son horarios donde jugaríamos copas internacionales. Bueno, también hay que dar la derecha, entre comillas, a la APF, porque normalmente estos partidos ellos tiraban a las 15 horas anteriormente. Nos tocó jugar en cancha de Guaireña a las 3 de la tarde un miércoles. También hace poco cuando estuvieron jugando unos cuantos juveniles. No me acuerdo en qué ciudad era, si me ayudó un poquitito. En Juan León Mallorquín el año pasado contra el Sport Primavera. Ahí está. A las 2 de la tarde. Bueno, y ahora que están haciendo, están organizando correctamente para un gran partido que va a dar gusto estar presente en la cancha. La gente que no va a poder asistir va a poder estar disfrutando en un horario central un gran partido como amerita el Club Olimpia contra el Libertad. Exactamente. Bueno, si volvemos a repetir por favor el precio de las entradas y comentar que ya están disponibles los tickets a través de la red UTS. ¿Cómo no? 50.000 las preferencias, 30.000 las plateas y las graderías 20.000 guaraníes. Todos pagan entradas. Bueno, todos los niños también mayores de 3 años. Todos los niños, no hay todos, excepciones. Todos. Bueno, un comentario que dice un compañero que está acá en la co-conducción, un comentario que dice el compañero Tadeo: matan al fútbol con esa idea de querer cobrar a criaturas inocentes que de repente no tienen noción de lo que pasa en el campo de juego. Es algo que tenemos que mejorar en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Exactamente. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar en el fútbol paraguayo, no solamente eso. Una vez, como dice Tadeo, en verdad matan el fútbol paraguayo porque son criaturas que con la ilusión se quieren ir y que se tenga que pagar otra vez su entrada. Porque criatura va y tiene luego un gasto. Que ya va, quiere esto, y para que se le cobre otra vez entrada a criaturas inocentes que no entienden, que ni siquiera utilizan un espacio porque están sentados en el regazo del papá o de la mamá, creo que es un poco Monse, vos todavía no tenés hijos, ¿verdad? No, pero tengo sobrinos a quien yo les suelo llevar en la cancha. Bueno, lo mismo pasa cuando Mati, por ejemplo, le lleva sus chulis. La chuli que quiere coca, que quiere pororó, que quiere café. Antes que nada, no tengo chuli. Bueno, aviso, ni pareja, nada. Bueno, pero sigamos con el... Tampoco. Sigamos con el comentario. Cobrarle a los menores de edad es demasiado. Si vamos a ir a chuli, vos sos hay los gastos que pero... que llegarlo, ya te piden pororo, ya te piden Coca-Cola. El partido todavía no empezó, pero voy a gastarte un 50.000 comprándole Coca a Pancho
por oro y todo lo que ¿Sabe y qué para pasa? que te cobren otra vez la entrada ya es mucho. ¿Sabes qué pasa, Monse? Tenés que pagar el estacionamiento. Tenés que pagarle si no tenés entrada, le tenés que ir a comprar la reventa. Si ya entraste, tenés que comprar por oro, gaseosa, pancho, hamburguesa, coca. La coca está a 10.000, un robo. Bueno, en el fútbol argentino, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Se le cobra a los menores o no? No se le cobra. Bueno, el público, yo creo que hay que copiar muchísimo del fútbol argentino, que ellos hacen una cultura. Ellos inclusive hoy en día, siendo el país que mayor rivalidad tienen unos contra otros, ellos apoyan el amor al fútbol. Y en un país pequeño como es el Paraguay, que prácticamente todo el fútbol gira el 95% aquí en estadio de Asunción, yo pienso que la gente, si no va a clasificar a mundiales, si va a pasar pesada si va a pasar pelada en Copas Américas, si va a pasar pelada en eliminatorias, por lo menos que organice mejor y que no le cobren a los menores de edad. Ellos no tienen la culpa nada, ni pasaje no pagan ellos, Mati. Exactamente. Pasando Dato de bajo el último molinete. minuto que lanza una página. Señor Fútbol Pay, Señor una gran Fútbol página, Pay, una gran página de un compañero. Según un informe de 10 revelaron que Olimpia es el club con más gente históricamente en Ciudad del Este a partir de 1999 de su creación, con un total de 695.797 personas, con un partido menos. La diferencia con Cerro, 106.089. Bueno, y eso, usando un poquitito los números, a ver si me permitís otra vez. Dice, está habilitado desde el año 1999. Para la Copa América se creó. Olimpia tuvo 11 años de sequías sin ningún campeonato, e inclusive así llega a 695.797 integrantes en lo que suma todos los partidos, ingresantes, y teniendo una ventaja contra el rival de toda la vida de más de 100.000 personas. Exactamente. Y con precio acá diferente. También. Tenés razón, Sebas. Eso fue también un poquitito el problema. Mucha gente nos estaba comentando el otro día que no había tanta accesibilidad a la hora de ingresar en Olimpia 12 de octubre. Mucha gente se quedó sin entrada y sin poder ingresar. Sin poder ingresar, mucha gente estuvo fuera. Porque la cantidad de gente, eso tienen que tener en cuenta siempre los hinchas. Que cuando es un partido que se sabe que se va a llenar el estadio, no esperen a última hora de querer comprar sus entradas. Uno, porque se ahorran un poquitito más, porque en la hora, en la reventa, es el doble de lo que vos ibas a estar pagando cuando ya se había lanzado. Ya está lanzado las entradas, son bastante accesibles y tienen que ir ya a comprar su entrada mañana, porque ya estamos a un día antes. Si es que podían, hoy ya hubiesen comprado, pero mañana es el día clave porque creo yo que este partido va a llevar bastante gente. Bueno, está hecha la invitación de la compañera Monse. Qué malo que quieren los perros. Está invitando acá a una bella señorita, un gran olimpista como mi compañero Mati y todo lo que formamos parte de la mesa. Monse, vamos a irnos a los últimos comentarios, los comentarios que estuviste destacando porque tenemos que cerrar el programa ya. Dice Daniel Vareiro, a Monse sí le compro todo. Dice, vamos. Siguiente tema. Después Iván Martínez le responde ese comentario, yo también, o sea, por 2 le puso. Después dice, lo que sí, no hay hinchas de visitantes acá en Argentina. Después dice, a ver... Hola chicos, aguante Olimpia desde Argentina. Después dice Oscar Franco. Buenas, saludos desde Santa Rosa del Butú. Voy a ir para verle a la franja el miércoles. Santa Rosa presente, bien ahí. Gente, excelente Santa Rosa. Después dice Daniel Vareiro, saludos de Ciudad del Este, la banda del Este va a estar presente. Qué importante el público del Este. Estaba viendo en el material que hizo la compañera Monse con el compañero Hugo que había un equipo que se llamaba Calzón Naranja y todo. Calzón Naranja, eso era de Encarnación. De Encarnación estaban presentes. De Encarnación es un grupo de Calzón Naranja justamente que le estaba haciendo una entrevista y me dijeron que hoy se iban a aprender. Te mando un saludo y un abrazo gigante y gracias por la buena onda y porque se prestaron para la... Creo que para todos vieron para el show, ¿verdad? Calzón Naranja, bastante llamativo. Y que lastimosamente se va a quedar con las ganas otra vez porque Guaraní cambió su localidad. Bueno,
Esto es noticia de último momento prácticamente. Ahora, a ver el horario. Pasaron 22 minutos de las 10 de la noche en toda la República del Paraguay y que es la última noticia en lo que relaciona uno de los próximos encuentros. Guaraní Olimpia, que estaba programado para el próximo lunes. Ya no recuerdo la fecha. O sea, dentro de 8 días. Dentro de 8 días sería. La novena fecha sería. No. No, en 15 días, mejor dicho. En 15 días. Hoy estamos el 15, la fecha 12. Segunda. La primera de las revanchas que iba a poner Guaraní y Olimpia en el este se traslada a Dos Bocas. Mismo horario, 19:15. Bueno, esa información prácticamente se estaba manejando que posiblemente Guaraní haría de lunes local. 19. Haría de local el día lunes 19 en Dos Bocas. Primeramente iba a ser en Ciudad del Este, pero cambiaron a último momento. Bueno, lo que pasa también que tiene mucho que ver el día que se estaría jugando. Pero igual iban a llenar en Ciudad del Este. Bueno, una cancha donde el Club Olimpia no le veo tan complicado también porque es dentro de Asunción, la gente que va siempre y el día hay que ver muchísimo. Yo creo que por eso no se jugó la gente del Club Guaraní. No, según tengo entendido que no es la gente de Guaraní que elige los locales. No, el local elige dónde quiere jugar. Siempre elige. Y por supuesto... y tiene que pedir los permisos a la PF para hacerlo. Hizo el pedido, le dieron el permiso, pero a última hora dijeron, no, vamos a cambiar y vamos jugando Boca. No, claro que en la cabeza de cualquiera cabe que sería una locura llevar un lunes en Ciudad del Este el partido, siendo que es un día laboral donde no vamos a poder irnos, ni creo yo que ellos, o por más que puedan estar presentes. Y creo que fue la mejor decisión haber tomado, pero Guaraní ándalo jugando en horarios demasiado complicados como lunes, miércoles, cualquier día de la semana. Lo cierto y concreto de todo lo que viene para el Club Olimpia, Monse, es que dentro de 48 horas tenemos Libertad en el Estadio Defensor del Chaco. Domingo tenemos... El día domingo volvemos al Manuel Ferreira. Contra Sudamérica. Bueno, así que los muchachos, los que son socios activos, pónganse al día, canjeen. Llenemos nuestro Tigo Manuel Ferreira, que es demasiado importante cuando jugamos local ahí. Y el próximo partido, según la información de último momento que tenemos, es que el tercer partido de esta seguidilla sería... El cuarto partido. El cuarto partido, porque el tercero es contra Nacional en el Seniorico el próximo jueves. Bueno, qué importante seguía, todo. Por eso decía, seguidilla de partidos complicados y en tiempos cortos. Bueno, Nacional, volviendo a meterle al tema, está hoy en día segundo con un punto menos que Club Olimpia. Exactamente. Y sería, bueno, a algunas personas les gusta decir que Nacional es un clásico por ser finalista de un torneo internacional. Eso le dejamos a cada uno que piense. El único después de Olimpia. Bueno, señoras, señores, le invitamos a toda la gente que van a estar presente el día miércoles a que cuando vean ahí un flash, un micrófono, una compañera tan elegante, mira, como Monse. No quiero que me hagan este tipo de comentarios, porque atiendan. El último comentario que voy a leer de Manuel. No me animé a acercarme el domingo a Monse para pedirle que nos saquemos una foto. Me faltó coraje, es que me superó al verla tan linda y cerca mío. Avisado, es mucho más linda verla en persona, pero para otra ocasión ya me voy a animar para lo que pasa. Manu, vos sos un gran seguidor de Ñan de Franja, siempre te tenemos presente. Pero ese papo nosotros ni en séptimo grado vamos a botar fuerza ahí. La compañera es una gran olimpista, una gran profesional que está siempre ahí, fecha tras fecha. Así como también mi compañero Matías Ramírez. Chicas, no tengan miedo y acérquense a mi compañero para la selfie correspondiente. ¿Es así o no, Mati? Sí, exactamente, no hay ningún problema. Bueno, por los siguientes compañeros no puedo decir nada porque felizmente están casados todos. Cabe destacar que el miércoles vamos a estar haciendo la previa del partido y vamos a estar por ahí con nuestro querido compañero Tadeo para la producción de nuestros materiales. Y no sean como Manuel, si me ven por ahí, háblenme, pídanme. Vamos a hacer una fiesta de esto. No tengan vergüenza que yo a ustedes soy una más del montón de los hinchas. Bueno, también estará presente, Dios mediante, nuestro compañero Hugo Urbieta, que estuvo haciendo el exteriores en la última fecha, y todo el equipo que está presente en la mesa. El equipo de Ñan de Franja va a estar presente el miércoles. También les pido a ustedes que
estén ahí alentando a la O, esperando el resultado positivo de nuestro equipo. Hay que llenar al defensor, así de sencillo. Hay La que presión llenar le al tenemos que blanco y meter negro, al Libertad. del verdadero blanco y negro. Exactamente. Bueno, a toda la gente ya está hecha la invitación, a los que nos ven, a los que van a coincidir con nosotros en el Estadio Defensor del Chaco, acérquense, hagamos fiesta, hagamos júbilo. Nosotros por nuestra parte ya vamos cerrando nuestra gran programación de hoy. Cerrando y volviendo a tocar lo que dijimos, volvemos a ser punteros luego de 1 año, 5 meses y un día. En la cima se siente bastante bien estar, así que vamos Olimpia, mi estado de ánimo depende de ustedes, de 11 jugadores este miércoles para encarar bastante bien mi fin de semana y terminar de la mejor manera con resultados muy positivos. Bueno, tras un gran inicio del mes de septiembre, Matías, ¿algún saludo que le quieras hacer? Ahí estoy viendo unos cuantos emojis, no sé, todo miopía, pero veo acá unos cuantos emojis. No, para. ¿Algún saludo que quieras hacer a la gente? Bueno, primeramente me voy a ir despidiendo a toda la gente que estuvo hoy con nosotros, un saludo. Especialmente voy a tirar 4 saludos. Primeramente al grupo de la Liga Merifarra, mi grupo de la facultad. A Iván, nuestro compañero que tanto pidió saludos en el grupo de Ñan de Franja. Iván, te extraño. Ah, no, para. A Gabriela Leguizamón y a su madre Ana Salinas que están viendo por primera vez la transmisión. Gaby es cerrista, pero su mamá es olimpista. Gaby. Cuidado con Gaby, te han pedido su arroba ahí en la Bueno, Monse, ¿algún saludo que quieras hacer a toda la gente que siempre te apoya? A toda la gente que siempre, en especial a mi familia, a mi mamá. Mami, gracias por apoyarme en todo. Este fin de semana no fui a verla porque viajé a Ciudad del Este, pero ella perfectamente comprende mi labor y mi pasión por el club. Entonces, a cada una de las personas que me apoyan, muchísimas gracias. Y una vez más, compañero, gracias por otro día más, otro lunes más. Y vamos Olimpia, que este miércoles tenemos que ganar como sea. Bueno, Dios mediante, es todo por ahora. Nos estaremos viendo el miércoles en el Estadio Defensor del Chaco. Ojalá y Dios permita sea con una nueva victoria. Y posteriormente al partido que tenemos contra el Libertad, luego contra Sol de América, volvería una nueva programación de Ñan de Franja Radio el próximo lunes a través de todas las plataformas digitales. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Les esperamos en una nueva edición. Muchas gracias. Buenas noches. Chau, chau. Ponemos